Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión vamos a hacer el problema número 20 del libro de Boylestad. Dice, para la red de la figura 783, determina el voltaje VAD. Sugerencia, utilice precisamente la ley de voltaje de Kirchhoff y calcule la corriente I. El circuito a analizar en cuestión es este. Este es un problema par, entonces no tiene solución, así como los otros que hemos hecho. Entonces espero que confíen en mi análisis completamente. Vamos a copiar el circuito para poder ir viendo cuáles son los pasos a seguir. Muy bien. En esta ocasión, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar esto únicamente por la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff establece que la sumatoria de voltajes a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a 0. Y la ley de corriente de Kirchhoff establece que en un nodo las entradas de corriente van a ser exactamente igual a las salidas de corriente. ¿Esto dónde está? ¿Dónde puedo encontrar esto? Esto lo puedo encontrar en el capítulo 5, que son los circuitos en serie. Ustedes pueden ver que aquí se encuentra en la sección 5.4, la ley de voltaje de Kirchhoff, que establece justamente lo que les dije, que la sumatoria de voltajes a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a 0. Y en el capítulo 6, en circuitos en paralelo, vamos a encontrar lo que es la ley de corriente de Kirchhoff. Eso se encuentra en la sección 6.5, ley de corriente de Kirchhoff. Entonces dice que la sumatoria de corrientes de entrantes es igual a la sumatoria de corrientes salientes, ¿verdad? Es más sencillo ponerlo en inglés porque es in, entrante, y out, de saliente, ¿verdad? Nos ahorramos ahí un par de letritas nada más. Muy bien, volviendo al problema en cuestión, que es el problema número 20, este que está acá. Tenemos que hallar el voltaje que hay entre los puntos A y B, o sea, básicamente el voltaje de la resistencia, y tenemos que hallar el valor de la corriente I. Esto lo podemos hacer exclusivamente y única y exclusivamente por las leyes de Kirchhoff. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Cada bloque establece un lazo cerrado. Yo puedo tener un lazo cerrado aquí, puedo tener un lazo cerrado aquí, puedo tener un lazo cerrado aquí, e inclusive puedo tener un lazo cerrado alrededor de los elementos del contorno de este circuito, ¿verdad? Entonces, uy, qué extraño esto. Entonces, si vemos el contorno, podemos apreciar que solo tengo la fuente de voltaje de 6 voltios. Aquí no tengo nada, aquí no tengo nada, aquí no tengo nada. Y aquí tengo la resistencia 3, que no tiene una dirección de corriente establecida, sino solo está ahí voltaje 3. Entonces yo le puedo poner, por ponerle más menos, ¿verdad? Solo por ponerle ahí datos. Y lo que puedo hacer entonces es una ley de voltaje de Kirchhoff alrededor del lazo número 4. Lo que me va a dar lo siguiente. Empiezo con este, ¿verdad? Entonces voy a tener una subida de voltaje porque va de menos a más, que serían 6 voltios. Y luego voy a toparme con esto que va de más a menos. Entonces es una caída de voltaje. Le vamos a poner, no sé, esta le podemos poner resistencia 3. A esta le podemos poner resistencia 2. Y a esta resistencia 1. Por ponerle un nombre, ¿verdad? Entonces menos voltaje 3 porque va de más a menos, ¿verdad? Y esto es igual a 0 porque son los únicos dos elementos acá. Entonces el voltaje 3 va a ser igual a 6 voltios. Esto quiere decir que los signos que yo tomé están correctos. El voltaje 3 es de 6 voltios. Muy bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo hacer una ley de voltaje de Kirchhoff en el tercero. En el tercer bloque, que está acá. ¿Qué me va a dar esto? Tengo la fuente que va de menos a más
y luego tengo esta resistencia. Vamos a ponerle más o menos, a ver qué pasa. Entonces, como tengo que ir a favor de las agujas de reloj, porque esa es, digamos, la sugerencia que da el libro, y yo la respeto, es que empezamos en este punto y vamos para arriba, nos encontramos con esta fuente de voltaje que va de más a menos, es una caída de voltaje, menos 20 voltios, y luego me topo con esta resistencia 1, que técnicamente es el voltaje 1, que también va de más a menos, entonces también es una caída 1, es una caída de voltaje, y ya no me topo con ningún otro elemento, entonces esto va a ser igual a 0, y voy a tener que el voltaje 1 es igual a menos 20 voltios. Aquí no pasa nada, no es de que el problema esté malo, sino únicamente yo consideré malas las anotaciones que hice la dirección de la resistencia. Entonces aquí no es más y aquí tampoco es menos, sino justamente al revés. La corriente viene de arriba para abajo, más arriba y menos abajo. Y con esto pues ya soluciono el problema del signo, 20 voltios. Muy bien. Ahora yo puedo hacer una ley de voltaje de Kirchhoff en el espacio 2 o en el 1. Yo lo voy a hacer en ambos solo para que ustedes vean que voy a ratificar la información. Entonces, este resistencia 2 tampoco tiene signo. Le voy a poner un signo, le voy a poner más o menos por ponerle. Entonces, en el bloque número 1, que sería este de acá, tengo 3 elementos. Si empiezo desde esta esquina y subo, me topo con una caída de voltaje, porque voy de más a menos. Entonces sería menos el voltaje 3, luego me topo con otra caída de voltaje, menos el voltaje 2, y luego bajo acá y me topo con esta subida de voltaje, el voltaje de la fuente. Y todo esto debe ser igual a 0 porque esa es la ley de voltaje de Kirchhoff, así está establecida. El voltaje 3, ¿cuánto vale? Vale 6 voltios. Entonces sería menos 6 voltios menos voltaje 2 más 20 voltios es igual a 0. 20 menos 6, 14 voltios. Y este pasa a sumar al otro lado. Y tengo el voltaje 2 de 14 voltios. O sea, básicamente lo que me estaban pidiendo acá, 14 voltios, es este voltaje. Si lo hago por la segunda, el segundo lazo cerrado, que sería este de acá, ley de voltaje de Kirchhoff de 2. Entonces voy a tener lo siguiente, una subida de voltaje, que sería 6 voltios. Luego voy a tener una caída de voltaje, que sería el voltaje número 1. Si quieren lo ponemos una vez, que sería menos 20 voltios. Y luego tendría una subida de voltaje, que sería más el voltaje 2 igual a 0. Menos 20 más 6, menos 14. Pero pasa al otro lado, pasa como positivo y me va a quedar exactamente el mismo dato de acá que acá. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos bien, que el voltaje número 2 es de 14 voltios. Entonces lo que pedían acá del voltaje AB es igual a 14 voltios. Luego me piden el valor de la corriente I. Esto lo tengo que hacer a puro tubo con la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, ¿qué corrientes tengo? Ninguna, pero las puedo determinar. La corriente número 3 va a ser igual al voltaje 3, que en este caso es 6 voltios, dividido la resistencia 3, que sería 3 ohms, o sea, 2 amperios. La corriente número 2 va a ser el voltaje 2, que en este caso es 14 voltios, dividido la resistencia 2, que sería 2 ohms. 14 y entre 2, 7 amperios. Luego tengo la corriente 1, ¿verdad? Que es la que arribita, que sería el voltaje 1, que es de 20 voltios, dividido la resistencia 1, que es de 5 ohms. Esto me daría 4 amperios. Muy bien. En el punto, en el nodo A, que sería este que está acá, lo que yo voy a tener es lo siguiente. Vamos a poner aquí el borrador un poquito más pequeño. Y vamos a tener lo siguiente. Como tengo que aquí el signo que yo tomé estaba correcto, el más menos, quiere decir que la resistencia, la corriente aquí, la corriente 3, va para arriba. Eso está bien. En la resistencia 2, yo tomé el signo como más menos.
y también eso salió que estaba correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente aquí va para acá, la corriente 2, ¿verdad? Entonces, en el nodo yo tengo corriente 3 que vale 2 amperios y tengo que sale una corriente 2 que vale 7 amperios. La lógica me dice, además de la lógica, la ley de corriente de Kirchhoff, que lo que entra es igual a lo que sale. Entran 2 y salen 7, quiere decir que tiene que entrar otra corriente para que se cumpla el requisito de la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Entonces aquí yo tendría esta corriente que le vamos a poner I4, ¿verdad? Porque ya tengo la corriente 1, 2, 3. Entonces esta sería la corriente I4 que tiene que entrar. Entonces sería corriente 3 más corriente 4 es igual a corriente 2. En este caso tendría 2 amperios más la corriente 4 es igual a la corriente 2, que es de 7 amperios. Por lo tanto, la corriente 4 sería de 5 amperios. Como viene bajando, entonces quiere decir que esta corriente sale de acá. Y por último, en este punto yo haría un nodo, vamos a ponerle nodo C. Entonces voy a tener nodo C, voy a tener la corriente esta I que entra, voy a tener la corriente esta que sale, ¿verdad? Que es la que habíamos dicho, la I4 de 5 amperios, y voy a tener la corriente de esta resistencia que viene para abajo, que es de 4 amperios. Entonces voy a tener corriente que entra es exactamente igual a la corriente que sale. La corriente que entra sería I, que es la que andamos buscando, y la corriente que sale sería 5 amperios más 4 amperios. Entonces la corriente I sería de 9 amperios. Y aquí estamos. Este es el valor de I y el valor del voltaje AB es de 14 voltios. Cualquier duda, sugerencia, comentario, ya saben que lo pueden hacer en la parte de abajo de los comentarios. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.